Aquí estamos pensando siempre, ¿no? Tratando de comunicarnos en este canal. De ver qué nos está pasando. Acordate que nos podés seguir también en Instagram. Ahí nos podemos comunicar por mensaje privado. Acá también nos podemos comunicar, por supuesto. Terapia para el alma. Ahí me encontrás en el Instagram. Y pensaba, ¿cuántas veces nos posponemos o estamos en esa llamada zona de confort, ¿no? ¿Cuántas veces el miedo es una pieza fundamental para que uno no avance? Entonces nos quedamos en ese miedo y no movemos ninguna pieza por miedo, no hacemos nada por miedo y así. ¿Cuántas veces nos quedamos así quietos? Nos quedamos pensando, mirando. Y el tema que pensar está bueno para pensar y hacer. Y acá nos quedamos pensando y pensando y pensando. Y es como, viste, cuando te perdés en el bosque que empezás a dar vueltas sobre el mismo lado todo el tiempo. Y quizás encontrás la salida más temprano o menos temprano. No te digo que esté mal que des un par de vueltas, pero tampoco tantas. Llega un momento en la vida en que uno tiene ganas de estar bien, de ser feliz, de ir para adelante. Y en algunos casos pasa que uno ve ciertas algunas situaciones en las que agarrás y te conmovés y decís, yo a esta persona la voy a salvar, y te empezás a convertir en el salvador de todos. Pero una amiga alguna vez me dijo, fíjate costo-beneficio, muy matemático, ¿no? Claro. Me encontré que había salvado mucha gente. Pero yo no. Yo cada vez estaba más abajo. Entonces ese costo-beneficio me llevó a darme cuenta que uno muchas veces sostiene cosas en el tiempo y quizás en mucho tiempo por el miedo de tomar decisiones, por el miedo de perder. Y no se da cuenta que uno ya perdió, pero está a tiempo de empezar a ganar tomando una decisión. Muchas veces se pierden cosas materiales. A ver, lo material siempre decimos va y viene, y más cuando uno tiene cabeza para generar herramientas y cosas para salir adelante. Realmente lo material va y viene. Lo otro es aprendizaje, por supuesto que sí, es aprendizaje. Justamente de darnos cuenta, de escuchar alrededor. Hay muchas voces, siempre nos vamos a dar cuenta que hay muchas voces que nos están diciendo las cosas y uno no las quiere ver y se queda ahí, eternamente ahí. ¿Por qué? ¿Cuál es la necesidad? ¿A quién vamos a cuidar? ¿Estamos cuidando de esa forma a algo o a alguien? Aguantando, y que del otro lado se den cuenta que uno está aguantando y se den cuenta que uno está ya con la energía baja, negativizado, porque uno está aguantando, no está haciendo. Se fue la felicidad, se fue
Lo sincero se aguanta. Bueno, hay que ver hasta cuánto aguantamos. Porque ese aguantar está bueno, claro. Habla de una fortaleza. Pero costo-beneficio es fundamental. Ver realmente y escucharnos a nosotros mismos y dejar de autoengañarnos y darnos cuenta que estamos a tiempo de ser felices, de estar bien. Nos podemos abrazar a nosotros mismos. Parece una tontera, ¿no? Pero sí, abrazate y date cuenta que sos muy poderoso, que sos muy valioso, que te espera una vida que es muy linda, que está bueno ayudar a la gente, está buenísimo. Pero está buenísimo que cuando vos ayudes también te ayuden. Está buenísimo que sea recíproco el amor, el cariño, el afecto, los detalles. No te olvides nunca de los detalles. Y que tampoco se olviden de vos en los detalles. Habla, aunque sea incómodo, habla. Comunicate. Si no, la otra persona nunca se va a dar cuenta de lo que realmente te pasa. ¿Y qué es lo que pasa cuando eso no se comunica? Y la otra persona empieza a adivinar y se empieza a sentir mal. Porque no entiende el por qué uno u otro están tratándose con lejanía, con destrato. Entonces, evita todo eso, sí, se puede hablar a tiempo. ¿Es una charla incómoda? Bueno, pero tenela a tiempo, porque después no sirve. Porque después se acumula. Y el acumular, lo único que trae es el efecto avalancha. ¿Sabes lo que es una avalancha? Bueno, eso. Y te lleva puesto. Y con suerte te salvas. Entonces, ya lo he dicho en otros videos, pero hablemos, comuniquémonos, digamos lo que nos pasa a tiempo. Una palabra a tiempo es mucho más importante que quedarse callado y después darse cuenta de un montón de cosas que podrías haber solucionado a tiempo y no te dejaron. Te dejo un fuerte abrazo.